Esta conferencia comenzará a grabarse. LO de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones Generales. Señale la opción incorrecta. 2022. La salvaguarda de la seguridad ciudadana, como bien jurídico de carácter colectivo, es función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Esta ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad ferroviaria. Constituye uno de los fines de esta ley la garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta ley a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se regirá, entre otros, por el principio de eficiencia. Answer A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La salvaguarda de la seguridad ciudadana, como bien jurídico de carácter colectivo es función, 2023. Del Estado. Del Gobierno. Del Parlamento. Del Ministerio del Interior. Answer A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan determinados ámbitos concretos de la seguridad pública, quedando, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a, y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. 2024. La seguridad internacional. La defensa nacional. La seguridad exterior. La seguridad privada. Answer B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Cuál de los siguientes no constituye uno de los fines de esta ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación? 2021. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público. Las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria. La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. Answer B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿A quién corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la Administración General de la Seguridad Ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia? 2024. Al delegado del Gobierno. Al presidente del Gobierno. Al Gobierno. Al ministro del Interior. Answer C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Es autoridad u órgano competente en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la Administración General del Estado, 2024. Su Majestad el Rey. La Ministra de Defensa. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El subdelegado del Gobierno en una provincia. Answer D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Qué principios, según especifica esta ley, son los que regirán, en sus relaciones, la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana? 2024. Independencia y coordinación. Comunicación e interoperabilidad. Agilidad y transparencia. Cooperación y lealtad institucional. Answer D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad. Señale la opción incorrecta. 2020. El Documento Nacional de Identidad no es obligatorio hasta los 16 años. El titular no podrá ser privado de dicho documento, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto en la ley, haya de ser sustituido por otro documento.
De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de policía o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximo. Todas las personas obligadas a obtener el documento nacional de identidad lo están también a exhibirlo, cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley orgánica. Ansuer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sobre el documento nacional de identidad. Señale la opción incorrecta. 2022. Permite a los españoles mayores de edad, que gocen de plena capacidad de obrar, titulares del mismo, la firma electrónica de documentos. Las personas con capacidad modificada judicialmente, titulares del mismo, podrán ejercer la facultad anteriormente descrita, cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse a contratar. De su sustracción o extravío el titular deberá dar cuenta en un plazo máximo de 48 horas a la comisaría de policía o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximo. Tiene suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales del titular. Ansuer, C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Competencias sobre el Documento Nacional de Identidad. Señale la opción incorrecta. 2023. Su expedición está sujeta al pago de una tasa. La competencia para la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a su expedición corresponde al Gobierno. La competencia referida en la opción B será ejercida por la Dirección General de la Policía. A la Dirección General de la Policía le corresponde la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros relacionados con este documento. Ansuer, B. Ley Orgánica de Protección del Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pasaporte de ciudadanos españoles. ¿Cuál de las siguientes no es una de las circunstancias por las cuales podrá ser exceptuado el derecho que tienen aquellos a que les sea expedido dicho documento? 2024. Haber sido condenado a cualquier medida de seguridad, mientras no se haya extinguido. Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo con lo previsto por la ley. Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada, con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Haber prohibido el órgano judicial competente la salida de España al menor de edad, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Ansuer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pasaporte de los ciudadanos españoles. Señale la opción incorrecta. 2020. La obtención del pasaporte por los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará siempre condicionada al consentimiento expreso del órgano judicial competente. El pasaporte español, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional, en las mismas circunstancias de los españoles no residentes. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad o, en su caso, a la representación diplomática o consular de España en el extranjero. Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. Ansuer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En relación con la obtención de pasaporte por los ciudadanos españoles sujetos a patria potestad o a tutela, señale la opción correcta. 2022. Estará condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su defecto, del órgano judicial competente. Estará condicionada únicamente a que no haya sido condenado a medidas de seguridad privativas de libertad. No estará sujeta a ninguna condición.
Estará condicionada únicamente a que no haya sido acordada la retirada del pasaporte por el órgano judicial competente. Answer A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Potestades Generales de Policía de Seguridad. Señale la opción incorrecta. 2020. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de las armas que se porten con licencia si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que os tuviere a su cargo. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Answer C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Identificación de personas. Señale la opción incorrecta. 2021. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. Con el mismo fin de la opción anterior, los citados agentes podrán requerir la identificación de las personas cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Cuando, conforme a los supuestos previstos en esta ley, se requiera a una persona a que acompañe a los agentes referidos a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para su identificación, se hará por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 4 horas. En las dependencias referidas en la opción anterior se llevará un libro registro en el que solo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Answer C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Identificación de personas. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo de señale la opción incorrecta. 2024. El tiempo de permanencia en las dependencias policiales. La autoridad judicial competente para conocer la actuación. La causa por la que fueron trasladados. La identidad de los agentes actuantes. Answer B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sobre la finalidad y las condiciones para el establecimiento de los controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, señale la opción incorrecta. 2022. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social. Para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en la comisión de los delitos referidos en la opción anterior. Para la recogida de instrumentos, efectos o pruebas relacionados con los delitos aludidos en la opción A. Cuando existan indicios de que las personas que se encuentren en ellos hayan podido participar en la comisión de una infracción. Answer D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Pueden los agentes de la autoridad proceder en lugar público a la ocupación de armas que se porten con la debida autorización? 2023. No siempre que se lleven con su correspondiente licencia o permiso. Sí pueden proceder a la ocupación permanente con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas. Únicamente cuando hayan servido para la comisión de un delito. Sí, de forma temporal, si se estima necesario cuando exista peligro para la seguridad de los bienes. Answer D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sobre el registro corporal externo y superficial de las personas. Señale la opción correcta. 2022. Será suficiente motivo para su realización la existencia de indicios de que la persona ha podido participar en la comisión de una infracción. Se podrán realizar siempre que se considere necesario para acreditar la identidad de la persona.
Los registros corporales externos no podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado. La persona sobre la que se practique deberá ser informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización. Ansuer, D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Cuál de las siguientes no es una de las medidas de seguridad extraordinarias que conforme a esta ley podrán acordar las autoridades competentes en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana? 2021. El depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales. El cierre o desalojo de locales o establecimientos. La evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados. La entrada y registro en aquellos domicilios que pudieran estar afectados por la emergencia. Ansuer, D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Reuniones y manifestaciones. Señale la opción correcta. 2022. La disolución de reuniones y manifestaciones constituye una de las primeras medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana. Las autoridades a las que se refiere esta ley podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirarlos cuando dificultaran la circulación por dichas vías. La disolución de reuniones y manifestaciones deberá realizarse siempre previo aviso de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El aviso de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la adopción de medidas de intervención para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana será siempre por escrito. Ansuer, B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿En qué casos o circunstancias esta ley establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán disolver una reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos de la vía pública sin necesidad de previo aviso? 2020. Cuando impidieran la circulación por dicha vía. Cuando dificultaran o pusieran en peligro la circulación por dicha vía. En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos. En cualquier caso, cuando no esté autorizada la reunión o manifestación. Ansuer, C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Obligaciones de registro documental. En relación con las actividades relevantes para la seguridad ciudadana y su sujeción a dichas obligaciones, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, señale la opción incorrecta. 2021. Los titulares de embarcaciones de alta velocidad estarán obligados a realizar las actuaciones de registro documental e información previstos en la normativa vigente. Los titulares de aeronaves ligeras estarán sujetos a la misma obligación del punto anterior. Los titulares de actividades de compraventa de metales, cuando no sean preciosos, están exentos de las mencionadas obligaciones. Las obligaciones de registro documental e información están referidas tanto a las personas físicas como jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana. Ansuer, C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Espectáculos y actividades recreativas. Señale la opción correcta. 2021. Las autoridades a las que se refiere esta ley podrán prohibirlos, pero no suspenderlos en caso de estar celebrándose. Los delegados de la autoridad podrán prohibirlos sin previo aviso por razones de urgencia. Los delegados de la autoridad podrán suspenderlos, previo aviso a los organizadores. En ningún caso se podrán suspender los espectáculos cuando están celebrándose. Ansuer, C. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes, a los efectos de esta ley, se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones? 2024. Las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes. Quienes por los lemas, banderas u otros signos que ostenten, puedan determinarse razonablemente que son directores de ellas. Todos los descritos en las opciones anteriores. Ansuer, D.
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sujetos responsables, órganos competentes y reglas generales sobre las infracciones y la aplicación de las sanciones. Indique la opción correcta. 2023. Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 16 años. En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por aquella infracción que aplique una mayor sanción. Es un órgano competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo, el Secretario de Estado de Seguridad. Cuando una acción u omisión deba tomarse en consideración como circunstancia que determine la calificación de la infracción, podrá ser sancionada como infracción independiente. Answer, B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Cuál de los siguientes no es una autoridad u órgano competente en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de la Administración General del Estado, 2020? Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. El Centro Nacional de Inteligencia. El Ministro del Interior. El Secretario de Estado de Seguridad. Answer, B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Régimen sancionador. Órganos competentes. Señale la opción correcta. 2021. Los delegados de gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla son competentes para la sanción de las infracciones graves y leves. El secretario de Estado de Seguridad es competente para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo. Los delegados de gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla son competentes para la sanción de las infracciones muy graves en grado mínimo. Los subdelegados de gobierno en las comunidades autónomas son competentes para la sanción de las infracciones graves en grado mínimo. Answer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Régimen sancionador. ¿Cuál de las siguientes es una infracción muy grave, 2022? La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. El traslado de personas con cualquier tipo de vehículo con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, siempre que no constituya delito. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado su retirada o retención. Answer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Cuál de las siguientes es una infracción grave, 2020? El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos. Answer, D. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Régimen sancionador. ¿Cuál de las siguientes es una infracción grave, 2022? La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta ley, siempre que no constituya infracción penal. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. Abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Answer, A. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
¿Qué infracción constituye dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida? 2024. Infracción menos grave. Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave. Answer, B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Prescripción de las infracciones. ¿Cuándo se produce la prescripción de las infracciones administrativas tipificadas en esta ley? 2024. Al mes, a los 6 meses o al año de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente. A los 6 meses, al año o a los 2 años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente. Al año, a los 2 años o a los 4 años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente. A los 2 años, a los 4 años o a los 6 años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente. Answer, B. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanciones. ¿Cuál de las siguientes es una de las sanciones accesorias que puede llevar aparejada la multa? 2024. La retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas. El comiso de todos los bienes, medios o instrumentos propiedad de quien haya ejecutado la infracción. La suspensión temporal de las autorizaciones por un periodo máximo de 8 años en el ámbito de los espectáculos y actividades recreativas. La clausura de fábricas, locales o establecimientos en el ámbito del control de armas y explosivos, por un periodo máximo de 8 años. Answer, A.